El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Filósofo griego Platón. Reciban un cordial y atento saludo de parte de nuestro grupo de exposición de la asignatura de Fundamentos Pedagógicos y Psicológicos. En este momento vamos a presentar los siguientes temas e integrantes de la primera y segunda unidad de esta asignatura. Como primer tema tenemos el pensamiento pedagógico oriental a cargo del joven Diego Usca, el pensamiento pedagógico romano a cargo de mi persona Sabina Bermeo, el pensamiento pedagógico griego a cargo de la señorita Rosa Chiriboga, el pensamiento pedagógico medieval a cargo de mi persona, el pensamiento pedagógico renacentista a cargo de la señorita Britney Alviar. Pedagogía y educación a cargo de la señorita Sheila Narváez, al igual que diferencias e interrelaciones de pedagogía y educación. La educación como proceso dinámico a cargo del joven Didier Cacuango, educación como realidad a cargo de la señorita Viviana Reyes, educación intencionada a cargo de la señorita Carla Chávez, al igual que momentos de los procesos educativos. Tipos de formación a cargo de la señorita Viviana Reyes y autoeducación a cargo del joven Diego Usca. Empezamos con nuestra exposición. Pensamiento pedagógico oriental. El pensamiento pedagógico oriental surge con la reflexión sobre la educación como la necesidad de sistematizarla y organizarla en función de determinados fines y objetivos. El Oriente afirmó principalmente los valores de la tradición, de la no violencia, de la meditación. Se unió sobre todo a la religión, destacándose el taoísmo, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. La educación primitiva era esencialmente práctica, marcada por rituales de iniciación. Además se fundamentaba en la visión administrativa. Creía que las cosas como por ejemplo piedras, árboles, animales, poseían un alma semejante a la del hombre. Otra característica es el toteísmo religioso, el agrupamiento social que adoraba el mismo tótem. Se lo conoce como clan. El taoísmo, la doctrina pedagógica más antigua, cuyos principios recomiendan una vida tranquila, pacífica, sosegada y quieta. En lo que respecta a Confucio, crea un sistema moral de culto a los muertos. Además, consideraba importante el poder de los padres sobre los hijos. Este pensamiento se dio a conocer en China por Mao Zedong. En la educación china tradicional existía el sistema de jerarquías, obediencia y servilismo al poder de los mandarines. En el Antiguo Oriente surge el método educativo más antiguo, y los distintos pueblos orientales aplican su cultura y tradición. Por ejemplo, los hindúes exaltan el espíritu y rechazan el cuerpo. Los egipcios fueron los primeros en comprender el arte de enseñar. Los hebreos conservan las informaciones sobre su historia. Su educación se basó en la religión. Las materias estudiadas se relacionaban con los textos bíblicos y preceptos morales. Los griegos realizaron una síntesis entre la educación y la cultura, dieron valor al arte, literatura, a las ciencias y a la filosofía. Para Platón, una educación debía estar desarrollada en habilidades en y para la política. La enseñanza debía ser controlada por la comunidad. Toda enseñanza debería ser pública. En la primaria se enseñaba lectura de alfabeto y escritura. En la secundaria, educación física, artística, estudios literarios, científicos. En la enseñanza superior se enseñaba retórica y filosofía. Con esta pedagogía nos damos cuenta que la educación tradicionalista oriental, la cual se muestra con la historia, ha ido avanzando, puesto que las sucesivas generaciones han ido acumulando conocimientos y adelantos técnicos, y se va produciendo un perfeccionamiento lento y de forma distinta, el cual es llamado saber tradicional. Gracias. Pedagogía griega. Desde siempre el hombre se ha dedicado a las tareas educativas. Hasta este arte alcanza la categoría de ciencia. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, exactamente cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. En este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, entre padres e hijos. La complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece a través del intercambio de mercaderías entre diferentes grupos de diversos lugares y por el surgimiento de la división de las clases sociales. La educación se daba a través de las escuelas, donde se enseñaba religión, tradiciones de pueblos, ciencias, matemáticas, arquitectura y los principios de la escritura.
Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito e Isócrates fueron los principales pensadores de la pedagogía griega occidental. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. En la historia educativa, los antiguos griegos contribuyeron con dos grandes características: lo inherente a la civilización y la sociedad, y la concepción del niño como educando. Las tres características más importantes de la pedagogía griega son: la primera, creación de una pedagogía basada en la eficiencia individual y simultánea entre la libertad y la convivencia social y política. La segunda, realizaron la síntesis entre la educación y la cultura, dando enorme valor al arte, a la literatura, las ciencias y política. La tercera, la educación del hombre consistía principalmente en fortalecer al cuerpo con la gimnasia, desarrollar la mente con la filosofía y las ciencias, y explorar los sentidos con la música y el arte. Hola, yo soy Britney Alvear y les voy a hablar sobre el pensamiento renacentista. Como primer punto, entenderemos el Renacimiento como un movimiento cultural y social que se dio en Europa a partir del siglo XV y consideró la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Las causas de la aparición del Renacimiento son cuestionamiento del poder político del Papa. Este ya no tiene el mismo poder político, económico y de territorio. Aparición de las religiones protestantes nacidas por la reforma de Martín Lutero en 1519. Creación de la imprenta por Gutenberg en 1448. Esto facilita difundir los textos y facilitan la cultura. Además, se da el descubrimiento de América en 1492, en donde cambia la percepción total de la Tierra. Pero bien, sigamos hablando un poco más de este Renacimiento, particularmente sobre las características que definen al mismo. Entre las más resaltantes del Renacimiento se encuentran el individualismo. En esta época, la clase burgués intentó dejar atrás la actitud empresarial que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de la alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. También tenemos al racionalismo, en el que la fe se ve cuestionada, mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Por otra parte, el hedonismo, donde el ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento de los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. También tenemos al humanismo. El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podían observarse durante la Edad Media. También el naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. Realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Por último, tenemos el mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontró financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los comerciantes de la época. Para finalizar y como conclusión, podemos decir que la filosofía en el Renacimiento muestra diferentes respuestas ante las dudas y la crítica de la religión. Se puede concluir en que no hay forma de agrupar los diferentes pensamientos en una sola corriente o tendencia, ya que cada uno busca respuestas específicas. Es importante destacar el comportamiento del ser humano, ya que trata de erradicar las ideas conservadoras de la época inculcadas por la Iglesia, transformando radicalmente su modo de vida con ayuda de las ciencias, matemáticas, humanismo, lectura y las artes. Y bueno chicos, con esto culmino mi presentación, espero y les haya servido mucho la información. Conceptos de pedagogía y educación. Concepto de educación. Cuando hablamos de educación podemos decir que es un factor de cambio en las siguientes áreas: social, económico, psicológico y político. La palabra educación significa enseñanza, es una continuidad del yo recibí y yo ofrezco. Entonces Kant fue un filósofo moderno que dijo:
El hombre es el único ser susceptible de educación. Nos da a entender que es el único hombre del cual podemos decir que recibe o el cual podemos hablar de la acción de educar es él. El hombre no puede hacerse hombre. La palabra pedagogía viene del griego paidón, niño, hago, yo conduzco. En sentido estricto, hablamos de pedagogía está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. Cuando hablamos de pedagogía, estamos diciendo que es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como cuando hablamos de diferencia entre pedagogía y educación, decimos que educación es la acción de transmitir. En educación se refiere a la acción, en pedagogía se refiere a la teoría educativa. En educación es la puesta en práctica de las teorías educativas. En pedagogía es la manera. Cuando hablamos de relación entre pedagogía y educación, decimos que la pedagogía trabaja siempre con la educación. Ese es su objetivo de estudio o a un proceso o actividad concreta. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educarla. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica. Por lo tanto, entendemos que una complementa a la otra, una no puede ser sin la otra. Por eso, la pedagogía trabaja siempre de la mano con la educación. Ese es su objetivo. Siguiente tema. Educación como un proceso dinámico. Para empezar, voy a dar dos conceptos muy concisos de dos palabras muy claves. Y también responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es educación? ¿Qué es ser dinámico? ¿Para qué sirve este proceso en la educación? ¿Qué cambios metodológicos y dinámicos se deben ejecutar para una educación dinámica? Educación como proceso integral. Constituye un proceso de socialización en el cual se vincula dos aspectos muy importantes, que son los conocimientos académicos y los conocimientos morales. Es la formación general que se le brinda a la persona. ¿Qué es dinámico? Nos dicen que es un movimiento constante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción que no para, en busca de un desarrollo objetivo. Es decir, la necesidad del hombre tiende a buscar maneras diferentes para aprender. Ese aprendizaje se lo lleva a cabo desde que nacemos hasta la muerte. Durante ese tiempo, las personas se van desarrollando con un proceso. Y podemos decir que la educación dinámica es de esa formación que va cambiando regularmente gracias a la necesidad que tiene el ser humano. Un beneficio que tiene esa educación dinámica es formar una mentalidad crítica y ética. La mentalidad crítica del estudiante debe tener la capacidad de analizar y evaluar para justificar lógicamente una información. Por otro lado, la mentalidad ética es el conocimiento sobre el bien y el mal. Y gracias a la formación de estas dos mentalidades, crítica y ética, el alumno o la persona puede dar paso a la creación de una identidad social. Por lo contrario, si el alumno nunca ha sido formado para ser crítico y ético, tiende a confundirse. Ahora, el pedagogo frente al proceso dinámico.
La principal característica es la humanidad. El educador o el pedagogo debe tener la capacidad de sentir ese efecto, la comprensión o la solidaridad hacia el alumnado. Y de ahí parten múltiples acciones del docente hacia el alumno. Acciones como consultar, motivar, supervisar y retroalimentar el trabajo del alumno. Y así también permite elaborar, facilitar y administrar el proceso de aprendizaje del alumno. Ahora, este es el punto más importante que tiene la educación dinámica y vamos a responder a ella. ¿Qué cambios metodológicos y dinámicos se debe ejecutar para una educación dinámica? Las herramientas a usar son las TICs, que significan Tecnologías de la Información y Comunicación. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. El tema que les voy a presentar el día de hoy es la educación como realidad. La realidad educativa es un fenómeno temporal y especial, es un proceso trascendental y a su vez un hecho concreto en el que influyen diversos elementos estructurales y superestructurales, materiales humanos. Entre estos utilizados se hallan básicamente de los alumnos, los padres de familia y las docentes de las unidades educativas particularmente. La educación tiene la misión de medir entre el niño y el mundo, de manera que permite que el primero se integre en el segundo, minimizando el riesgo de rechazo que existe naturalmente entre ambos. Esta integración que pasa también por formar parte de los grupos de personas que ya son parte del mundo. Es decir, los adultos implican para educar. El educador es el responsable de no solo construir lazos entre la cultura y la educación, sino también sirve para la integración de estudiantes como en el ámbito laboral y escolar. En la educación como realidad encontramos tres tipos de educación. La educación formal, un ejemplo de ella. La educación formal hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar, fuera de la estructura del sistema escolar. Otras de ellas es la educación formal, también conocida como formación reglada. Es el proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la educación infantil y la primaria hasta la secundaria del estudiante. La educación informal es el determinado genérico que agloba, designa o señala a la educación recibida fuera de las instituciones educativas. Este concepto se refiere a la variación de educación, como son las. Siguiente tema: tipos de formaciones. Existen muchos tipos de formaciones, pero en este momento nos vamos a centrar en tres de ellos. En la formación continua, la formación universitaria y la formación online. Un ejemplo de cada una de ellas. La formación online. La ventaja de la formación online es que nos permite a nosotros los estudiantes estudiar desde la comodidad de nuestra casa. La formación continua, propia del estilo de vida moderno. Esta formación se basa en el criterio socrático que dice: solo sé que nada sé. Es decir, por más bueno que sea el currículo de una persona, tienen que estudiar su comportamiento y su entorno laboral, cómo se desarrolla en su entorno laboral. La formación profesional. La formación profesional nos muestra un itinerario que integra una perfecta combinación de teoría y práctica. Son programas que nos orientan a la protección, la integración
el mercado laboral con mucha frecuencia. El alumno realiza práctica de empresa para completar sus estudios. Este tipo de formaciones nos ayudan mucho en nuestro ámbito laboral y estudiantil. O sea, para nosotros los estudiantes, estas formaciones las vamos a ir viendo a mediante que... Educación intencionada. La enseñanza intencional es el ambiente del salón de clases y la presentación de actividades planeadas y apropiadas desde el punto de vista del desarrollo. Estas son para que los niños aprendan y adquieran capacidades fundamentales de preparación escolar. La educación intencional es la socialización de manera intencional y consciente a que los estudiantes se integren en un grupo. Esta se hace de manera planificada, la desarrolla un docente y con un proceso de que dé como resultado el alcance de los objetivos que desean obtener en el nivel en el que se encuentran los estudiantes. El sistema educativo busca formar a los alumnos, pero el sistema educativo intencional tiene como elementos entrada, proceso, salida, ambiente y retroalimentación. Momento del proceso educativo. El proceso educativo es el conjunto de influencia que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no solo desde el punto de vista espiritual y social, sino también ideológico. Y en este proceso educativo se cumple en etapas, las cuales son crianza, adiestramiento, introducción, educación y autoeducación. La crianza es una condición que se mantiene en el plano ideológico y cuyo fin primordial es asegurar la sustancia fónica del ser. Puede adaptar la forma de alimentación y de cuidado, de protección o de abrigo. El adiestramiento es el proceso más adelante. Este busca la constitución del ámbito, del mecanismo que permita al individuo adaptarse y relacionar frente a exteriores y que le son imprescindibles para la felicidad, relación de su vida natural o social. La introducción. En esta, el profesor debe en ella transmitir ciertos conocimientos, por ejemplo, fechas, nombres o sucesos, y el alumno aprenderlos y tratar de retenerlos. La autoeducación es completamente distinto a la anterior. En este acto no hay relación directa entre maestro y alumno, sino indirecta, a través del bien objetivado que se transmite o se aprende sí mismo. En él no importa el principio, más que la ley del bien o del contenido introductivo que está en juego. Educación y pedagogía. La autoeducación. La autoeducación desarrolla las acciones precedidas por los modelos mentales que una persona tiene. Y para actuar de mejor manera y conseguir mejores resultados se necesita cambiar de manera de pensar. El autoeducarse trae consigo como consecuencia un desarrollo mental por encima de aquellas personas que ignoran este concepto. Con la autoeducación, la información que se adquiere es más detallada y más duradera. En un artículo de la BBC citan que una persona retiene más información si disfruta aprender de esta. Las personas se quedan estancadas porque dejan de inyectar a su cerebro con más información. Debido a esto actúan de la misma manera por el resto de sus vidas. Pero si constantemente obtenemos información nueva, relevante y detallada, la persona mejora y obtiene mejores resultados a lo largo de su vida. Gracias.